vamos a hablar de esas emociones incómodas que tanto nos cuesta gestionar. Todas las emociones tienen una función adaptativa para, bueno, ayudarnos a lograr nuestros propósitos, ¿no? Aunque a veces nos resulten incómodas. Un ejemplo es la rabia, la ira. Bueno, pues cuando conseguimos expresar nuestro enfado, realmente estamos dando posibilidades a resolver conflictos o a defendernos de situaciones que consideramos injustas. El miedo tiene la función de protegernos de una amenaza. Gracias a nuestro miedo adaptativo, bueno, pues tomamos las medidas de seguridad necesarias pues, para evitar contagiarnos de coronavirus. La tristeza nos conecta con lo que perdemos y es la que nos motiva para pedir ayuda a los demás y para pedir su apoyo. Cuando estas emociones dejan de ser adaptativas es cuando debemos empezar a preocuparnos. La situación de crisis sanitaria hace que estas emociones fácilmente se desborden. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay motivos para la rabia, porque realmente todos en mayor o menor medida nos sentimos amenazados. El miedo también se desborda cuando realmente sentimos que controlamos poco de la situación, sobre todo cuando nos focalizamos en todo eso que dejamos de controlar. Y la tristeza, bueno, pues también cobra protagonismo porque esta situación no nos permite consolar ni que nos consuelen justo cuando más se necesita. Entonces, por todo ello están tan presentes. Son muy valiosas, no podemos prescindir de ellas, pero lo que sí que podemos hacer es aprender a gestionarlas. Y nada más, gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y a cuidarse mucho.